Perdón, verás, en este 26 dice que desde una altura de unos 5, entonces deberíamos tener aquí el suelo, deberíamos tener una altura de unos 5, aquí 1,5 metros. Dice que le lanzas un avión de papel con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo. Entonces, que forma un ángulo teta con la horizontal. Como le lanzas con una velocidad inicial que forma un ángulo teta con la horizontal, entonces tú tienes este movimiento. Y dice que el avión alcanza la altura máxima en 0,6 segundos. Esta sería la altura máxima y se demora un tiempo de subida de 0,6 segundos. Y luego dice que como alcanzó la altura máxima, debería comenzar a bajar. Quiere que calculemos el ángulo este y la altura máxima alcanzada y empecemos por el A. Ya, pregunta A quiere teta. Entonces verás, en este y yo te recomendaría hacer lo lógico que es las ecuaciones del movimiento ya general, porque este no es un movimiento ni así, ¿no es cierto? No empieza en este nivel y termina en el mismo nivel. No es tampoco que desde aquí le lanzas en forma horizontal, porque en forma horizontal el cuerpo haría así. Ya, entonces, no es esto, no es esto, es esto. Esta es otra cosa. Muy bien, entonces, en este caso donde tengas este movimiento, tienes que usar, obviamente, el eje X y el eje Y. Entonces, verás. Ah, sí, me dio la velocidad inicial. No le hice caso. Yo no le leí. O sea, sí le leí, pero no le hice caso. Entonces, esta velocidad inicial dice que es de 8 metros sobre segundo. Ya. Y altura máxima en 0,6 segundos. Muy bien, entonces verás. En el eje de las X tenemos que la X es la velocidad, la posición inicial. Pero no sé, espérate, déjame, porque ahora ya nos toca usar vectores, entonces déjame, le voy a borrar esto y le voy a poner todo con vectores, ¿no? Entonces Ujú. sería el R, eh, te voy a poner la fórmula general y de ahí le voy separando. Mm, No se hace problema tu profesor si empiezas, o sea, él separa todo o puede hacer en forma general y luego usa lo que necesita. Separa todo. Separa todo, ya. Entonces verás. El R de X sería igual al R inicial en X, más velocidad inicial en X por tiempo. Esta siempre queda así, ¿no? Entonces Ajá. hace vector a todo. Y acuérdate que el tiempo no es velocidad, digo, no es vector, entonces le dejas sin vector. Y ya te quedó la Ya. ecuación vectorial. Muy bien. Ahora vamos a usar en el eje Y. En el eje Y sería R de Y igual. Entonces le ponemos la velocidad, primero R de Y inicial, ah, déjame pongo inicial Y. R inicial Y más velocidad inicial en Y por tiempo, velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. La aceleración es G, le pongo vector
le pongo vector y le pongo vector. El tiempo nunca es vector, ya está. Ahora verás, en el eje Y también tienes otra, ¿cierto? Tienes la velocidad final en el eje Y. Es igual a la velocidad inicial en el eje Y más gravedad por tiempo. Vector aquí, vector acá. ¿Y se acabó? Ahora sí, tú dices, si yo quiero en el punto más alto, porque ahí me dieron información, me dieron cuánto tiempo se demora en llegar allá, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, fíjate que cuando estás aquí, este es tu origen de coordenadas, donde se inicia el movimiento. Ahí pones tú X y Y, ¿no? Entonces tu origen de coordenadas está aquí. Quiere decir que este que está hacia abajo, la posición horizontal es un menos 1,5, ¿no? Para usarle aquí, por ejemplo, mejor dicho, en la inicial Y, este es un menos 1,5 porque tu movimiento se inició aquí. ¿Por qué debes hacer el eje de coordenadas donde se inicia el movimiento? Porque fíjate que los datos te dan respecto de este punto. Este tiempo que te dio es respecto de este punto, ¿ves? No es respecto de este de acá. Entonces, para este origen de coordenadas, esto es negativo. ¿Sí estás de acuerdo? No, no lo entendí. Ya, verás, te decía que cuando a ti te digan que un cuerpo inicia el movimiento en algún punto, en ese punto donde inició el movimiento, tú le pones el origen de coordenadas X y Y. Te digo que hay que entenderle eso, porque el tiempo de su vida funciona desde este punto. Ya. Como le lanzas desde aquí, entonces el tiempo de su vida es 0,6, pero desde este punto, no desde acá. Entonces, fíjate que para este punto, el R inicial de Y es negativo porque está hacia abajo respecto de este punto. Ujú. Ya, muy bien, entonces verás. ¿Dónde tengo información? Aquí en el tiempo de su vida. Ahí me dieron información. Muy bien. ¿Qué sabes tú? Sabes que en el punto de la altura máxima el tiempo de su vida vale este. Muy bien. ¿Qué más sabes? Que la velocidad inicial en X aquí se mantiene, ¿no es cierto? Pero sabes que aquí, en este punto, la velocidad final de Y es igual a cero. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces vamos a usar esa información. Vienes acá y dices, mira, en el eje X no me sirve porque, bueno, sí me sirve, pero lo único que podría saber, si yo usara la velocidad, o sea, la ecuación en el eje X, yo lo único que podría saber es esto, verás. Te voy a analizar el eje X, ¿no? La fórmula nos quedó así. R de X es el R inicial en X más velocidad inicial en X por tiempo. Verás lo único que podríamos saber y tú dime si es una información relevante para nuestra pregunta. Verás, quiere R de X. R de X significa lo siguiente. Significa que cuando tú haces un vector desde el punto de lanzamiento, supongamos, te voy a hacer así, este vector. Este es el vector posición, el total, verás. Entonces, aquí estaría un R de X y aquí estaría un R de Y. ¿Te das cuenta? Ujú. Con esta posición R de X y esta R de Y, le ubico al punto aquí. Muy bien. Si me están dando el tiempo para este punto, entonces fíjate lo que tú tuvieras. Para ese punto, lo único, si ya le entendiste esto que te dije aquí abajo, entonces verás, para ese punto, tú deberías entender que el R de X me está dando esta posición, porque voy a meter el tiempo que llegó hasta acá. Entonces yo sabría este R de X. ¿Nos sirve de algo eso? Sí. No mucho para nada, verás, porque quiere el alcance y el alcance no alcanzó a llegar acá, alcanzó a llegar acá. Entonces, esto no me sirve.
¿Ves? El R de X. Porque como tengo el tiempo para llegar acá, solo podría saber este R de X acá. O sea, solo podría saber este punto acá, este. Pero ni de chiste sabría este R de X acá, que sí me pide, ve. Quiere el alcance. Y el alcance es cómo alcanzó a llegar acá. O sea, quiere toda esta distancia de aquí. Y si solamente tengo esta, porque sería igual a esta, no me sirve. ¿Te das cuenta? Entonces al eje X no le voy a pensar porque no me sirve. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, Ya, bien. Entonces vamos a usar la otra. En la otra, mira lo que sucede. Si tú le usas el eje Y, no te sirve el R de Y. Por la misma razón, porque tú solo sabrías esta distancia de aquí. Esto sería el R de Y. No nos sirve el R de Y. ¿Ves? Porque solo sabría que la partícula avanzó hasta acá y tiene esta altura. Pero para ninguna de las preguntas me sirve. El R de Y no le sirve usar. ¿Qué te sirve? La velocidad final en Y. Esa te sirve. Entonces es la que vamos a usar, ¿de acuerdo? Según eso, tú eliges qué fórmula usar. Velocidad final en Y es igual. Le ponemos la velocidad inicial en Y. Tú debes acordarte que la velocidad inicial en Y es V sub 0 seno teta. Entonces aquí le pusiéramos V sub 0 seno teta. Y eso le ponemos velocidad inicial en Y, J, más la gravedad, que es menos 9,8 por el tiempo que se demora en llegar a este punto. El tiempo que se demora es 0,6 segundos y le ponemos 0,6 segundos aquí. Y esto es J, ¿de acuerdo? Entonces, esta vez sub 0 sí tenemos. La velocidad final en Y, en ese punto donde el tiempo vale 0,6, sabemos que vale 0. A esta le ponemos 0. Y le pones aquí, velocidad inicial era 8. Le pones el seno de teta. Todos tienen el unitario J, entonces ya le puedo hacer una ecuación sin la J porque todos son J, ¿no? ya. Menos, aquí le multiplicamos 9,8 por 0,6. Muy bien. Luego vienes tú y dices, esto que está restando pasa sumando. Entonces le ponemos acá 9,806 es 8 seno teta. Entonces el seno teta se queda aquí. Acá te quedaría 9,8 por 0,6 y le pasaríamos a dividir el 8. Pero como a ti te interesa teta, entonces le pondrías seno a la menos 1 de todo lo que encontramos acá. Y todo pones en la calculadora. No haces pasos intermedios, porque si te salen decimales y no dejas todo, no te sale el ángulo teta, te sale muy aproximado. Y es un problema eso, porque a veces te puedes equivocar o sea, ni siquiera en décimas, sino en unidades. Por eso dejas todo al final, ¿no? Entonces, verás, vamos a ponerle, creo que aquí, ya, se ha enojado y se ha separado. Ya. Le pones seno a la menos 1. Esto debería estar en grados y déjame comprobar si la calculadora está en grados. Sí está en grados. Seno a la menos 1, le ponemos aquí. Ya. Seno a la menos 1, un paréntesis, una raya de fracción. Le ponemos 9,8 por 0,6 y en el denominador le ponemos el 8. Nos vamos hasta afuera, no aquí, más acá,
Pum, igual. Ya, nos sale 47,37. 47,37. Si yo no dejo todo, no me sale nunca la respuesta, ¿de acuerdo? Aquí hay más decimales, pero nosotros contamos uno. Yo, ay, tengo tanto en la mente lo de la IB que yo siempre cuento las cifras significativas. Eh, Espérame un ratito, perdóname porque ya te digo, yo doy clases para un colegio en matemáticas de la IB, entonces tengo en la mente las cifras significativas, hija. Verás, fíjate que si tú le quieres dejar hasta este decimal, dos decimales, este 7 le hace cambiar al 0 por 1. Por eso Ujú. tú ves en la respuesta 47,31 grados. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces de la ya acabamos. Ahora verás, estas fórmulas que miramos aquí, estas, ya no les vamos a volver a repetir, ¿de acuerdo? Porque es como que volveríamos a perder el tiempo. Entonces, hay que acordarnos, en el eje X usamos esta, en el eje Y esta, y usamos esta. Y con esas hacemos todo, ¿de acuerdo? Muy bien, Ya. ahora pues, vamos a la siguiente. Pregunta B. Déjame me bajo. Pregunta B. Verás, quiere la altura máxima alcanzada por el avión y el alcance. Entonces, eh, así estaba haciendo. B, verás. Altura máxima. Primero empecemos con esa. Quiere el H máximo. ¿Cómo hacemos eso? Verás. eh, Déjame, yo creo que aquí mismo te explico eso. Verás. ¿Te acuerdas que si yo te hago el vector, te explico qué es lo que hace el vector y ahí tú te vas a dar cuenta qué debemos hacer? Verás, yo le voy a hacer este vector de posición. Este vector R está formado de un vector de posición así, que llega hasta aquí, que sería el R de X. Y este es la posición R de Y. Cuando te dice la altura máxima alcanzada, está midiendo respecto del suelo. Este R de Y es la altura máxima respecto del nivel de lanzamiento. Como queremos respecto del suelo la altura máxima, entonces a esa R de Y, si tú le sumas este 1,5, ya te da la altura máxima respecto del suelo. ¿Ves? Para esta pregunta me conviene calcular el R de Y. ¿Te das cuenta? Mm, ¿Ya? ya. Entonces, Y de ahí verá. se le suma Y el le uno coma sumamos el 1,5 y ya tendríamos la altura alcanzada respecto del suelo. La Mm, primerita que le vamos a hacer es esta de acá. Entonces, verás, en esa R de Y le ponemos esto que sí conocemos, le ponemos la velocidad inicial que sí conozco, el tiempo, le pongo todo esto y calculo el R de Y. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ujú. hacer eso abajo, ¿ya? Entonces le ponemos aquí, altura máxima es la pregunta. Pero obviamente esta, si es que te pidieran la otra, la que no es respecto del suelo, te tienen que decir, quiero la altura máxima respecto del nivel de lanzamiento, ¿ves? Si no te dicen respecto del nivel de lanzamiento, tú tienes que entender que es respecto del suelo, ¿no? Ujú. Ya. La otra es raro que te pidan respecto del nivel de lanzamiento, pero sí te pueden pedir. Entonces, pero tienen que especificarte. Ya, entonces, tú dices R de Y es igual al R inicial de Y más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio, gravedad, tiempo al cuadrado, y hago vectores. Vector aquí, hago vector aquí, hago vector aquí y hago vector aquí. Tiempo nunca es vector. Reemplazo los datos. Entonces, quiero R de Y. Y ya sé que R de Y es una parte del vector, ¿no? O de la componente de la altura máxima. La inicial en Y tengo menos 1,5. Esto me da en J.
más la velocidad inicial en Y era 8 seno de teta, que ya sé que vale 47,31. Pero este seno no entendemos y después yo primerita soy de la que me quejo, lo que no entiendo. Por el tiempo que se demora en subir, que era 0,6 segundos. Más un medio, la gravedad que te vale, eh, este, al final de eso también tenía que ponerle J. Menos 9,8, el tiempo 0,6 al cuadrado, y todo esto es otra J. Entonces, por eso sabríamos que R de Y, el vector, nos tiene que obviamente quedar con J, porque estamos en la dirección vertical, ¿no es cierto? Entonces, ponemos todo en la calculadora. Tú vienes acá y le ponemos... Ay, qué cólera con esto. No sé qué quiere hacer. Ah, ya sé que está queriendo hacer esto. Ay, ya. Me da ira es cuando quiere pensar más que yo. Mm. Es que quiere, ¿dónde le pongo así? Yo, pues, ¿qué quiere? Yo de saber. Menos, no, porque cogió la otra respuesta. Menos 1,5. Luego le pones más 8 por el seno que está aquí. 8 por el seno de 47,31. Eso lo multiplicas por el tiempo que era 0,6. Luego ya le hago más por menos, menos, ¿no? Menos un medio, ese es un medio, es como la división. Es para no demorarme poniendo fracción, ¿ya? Más Ujú, un medio, eso lo multiplico por 9,8 y eso lo multiplico por 0,6 cuadrado. 0,6 cuadrado, ¿ya? Y le decimos cuánto le sale. Dice que le sale 0,2641. ¿por qué es seno? 8 seno de 47,31. Porque esta es la velocidad, la velocidad inicial en Y es V sub 0 seno teta por el tiempo. ¿Te acuerdas que la velocidad inicial en Y, tú coges la velocidad inicial que te salió y le multiplicas por el seno de teta? Entonces aquí Ujú. reemplazamos 8 seno del ángulo de lanzamiento por Mm, el tiempo. ya. Ya, entonces verás. Y no que la medida que me sale está una tristeza, hija. Estabas aquí calculadora. Mira, déjame ver si yo le puse, hasta donde yo recuerdo, aquí puse menos. Velocidad inicial, eh, seno de teta, velocidad inicial por tiempo. Claro, y aquí le puse menos. Ujú. Me da 0,26. Mm, Le está afectando el menos 1,5 que le puse del J. Porque si no le pondría ese menos 1,5, ahí me daría 1,76. Y si le sumas con el 1,5, o sea, bueno, a ver, déjame ver.
si estoy diciendo lo correcto. Es que tengo que considerar esa posición inicial. Posición inicial en Y para el nivel de lanzamiento eso es negativo. A ver. Déjame ver una cosa y déjame ver si encuentro la explicación lógica. Verás, déjame ponerle a esto así porque, sino que estoy pensando, ¿por qué? Sí, si se pone el 1,5 positivo, sale la respuesta Ah, 3,26. sí, pero es que verás, yo tengo una duda, mijo, porque, o sea, mi duda es que verás, mira, si le quito, si le quito este negativo, te queda 3,26. Pero, a ver, déjame pensar. Es que mira, verás, si le quito el signo menos, me queda la respuesta. Pero si hago eso, entonces, eh, a ver, déjame ver. Quiero entender qué significaría físicamente quitarle el signo menos. Quitarle el signo menos significaría que el origen de coordenadas le pongo acá abajo en el suelo. Y que respecto del suelo, yo digo, el movimiento se inició aquí, el cuerpo viene, sube y cae. Respecto del suelo, yo hago este vector, hace cuenta que llegué acá, al punto máximo. Respecto del suelo, yo digo, cuando hago este vector y le considero respecto del suelo a esta altura positiva porque estaría hacia arriba, entonces este vector me estaría dando la altura máxima, ¿de acuerdo? Ujú. Respecto del suelo, verás. Entonces, para el suelo, este punto sería un RY positivo, el R inicial, desde donde se inició el lanzamiento. Y ahí, entonces, con este tiempo que se demoró en llegar acá, yo tendría esto como positivo porque está por encima del suelo y me daría directo el ángulo, digo el ángulo, la altura del lanzamiento, la altura máxima que alcanza respecto del suelo. ¿Ves? Pero ya me daría ahí directo, ya no tendría que sumarle nada. Mm, ¿De acuerdo? ujú. Ya, verás, ya te voy a compartir unos ejercicios. No sé si yo estoy equivocada, no sé. Porque verás, mira, con este dato que me da, a ver, debería significar que si yo le considerara solo desde este punto el movimiento, verás, déjame ver qué pasa si yo solo le hago, creo que sí tienen razón, verás, porque estaba pensando así. Verás, como le lanza desde este punto, y aquí está el suelo, yo le puedo pensar como que el cuerpo hace esto. Respecto de este nivel de lanzamiento, aquí está el suelo y aquí está el lanzamiento. Entonces, respecto del lanzamiento, le voy a considerar con el tiempo de su vida cuánto se demoró en llegar acá,
porque yo tengo ese movimiento aquí, verás. Ujú. Respecto del nivel de lanzamiento. El tiempo de subida, tengo hasta acá, calculo esto y le sumo este de aquí y debería darme lo mismo. Déjame salirme de esa duda nada más, ¿ya? Entonces, verás, el H máximo era igual a B sub cero seno teta, todo elevado al cuadrado, eso dividido para 2G. Y yo estaría calculando solo esto, ¿no? Con esa fórmula. Esta de aquí sería el H máximo. Ya, entonces le pondría 8 seno de 47,31. Todo esto le elevaría al cuadrado y le divido para 2 por 9,8. Y a eso habría que sumarle este 1,5 de aquí. Ya, entonces verás. Tú también haz el cálculo y ahí me avisas que te da ya. Bueno, Ya, a ver, tendríamos que poner un paréntesis aquí. 8 por el seno, 8 por el seno. 47,31. Le cierro esto aquí y le elevo al cuadrado. Y en el denominador le pongo 2 por 9,8. Ya, tienen razón, ¿ve? Porque le sale 1,76 de altura más el 1,5 que era respecto del suelo, entonces le va a salir el 3,26. Está bien, está bien, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería 3,26 metros en la dirección J, que es vertical. Eso quiere decir que la altura máxima ha sido igual a altura máxima 3,26 metros. mm, ¿De acuerdo? sí, Ya. sí, 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 Pues sí. ahí ya me quitó de la mente a mí qué están haciendo porque ya está bien. Ya. Ahora verás. Vamos con el alcance. Entonces, aquí voy a hacer como B2i. Y ahora te pide el alcance. El alcance es esta distancia hasta donde llegó en el suelo. ¿De acuerdo? Entonces verás, en el alcance en el suelo, tú puedes hacer una cosa muy interesante, verás. Tú dices, el cuerpo sale de aquí, ¿no es cierto? Y Ujú. llega acá al piso. Entonces, cuando tú le haces la posición del cuerpo aquí, dices, conforme se va moviendo, el vector de posición te va dando cualquier punto de donde aparece el cuerpo. En este punto, ¿cuánto vale R de Y, mija? En este punto. Lo mismo. O Ya, sea, ya llegó al suelo, verás. ajá. Tienes al, o sea, deberíamos, espérame, déjame si así se entiende mejor. Verás, ya, capaz que ahí se entiende mejor. Verás, yo estoy en este punto. Esto es R de X, esto es R de Y. Me voy a mover a otro punto. Entonces, verás, supongamos que yo llego acá. Verás, este de aquí es R de X y este de aquí es R de Y, ¿de acuerdo? Pero me voy a mover a otro punto. Verás, el cuerpo ya llegó hasta acá. Esto es R de X y esto es R de Y. Ya, dime cuando llega al suelo, ¿qué le pasa al R de Y? Como, o sea, cuando ya choca contra el suelo, Cuando ya choca contra el suelo,
¿Qué le pasa Es, al R de Y? sería cero, ¿no? Se Porque hace choca. cero porque choca, perfecto. Entonces verás lo interesante, mijo. Si tú coges y el R de Y le haces cero, tú puedes encontrar el tiempo de vuelo para este movimiento. ¿Te das cuenta? Porque es el Mm, tiempo, o sea, ahí como te va a quedar la variable tiempo, le podemos calcular el tiempo de vuelo para este movimiento, considerando que en el punto donde llegó, el R de Y se hizo cero. Entonces vamos a poner esta fórmula de R de Y le vamos a poner cero a eso. Entonces verás, el tiempo de vuelo en